Queremos aproximarnos ahora a RESINT, la Red Española de Estudios Históricos de Inteligencia, integrada por historiadores de primer nivel que llevan años revolviendo en archivos, cotejando datos para intentar colocar las piezas de este enorme y complejo puzzle que es la inteligencia, ¿no? Y entre este grupo de investigadores se encuentra Marta García Cabrera, doctora en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y especialista en el estudio de redes de propaganda e inteligencia extranjeras durante las guerras mundiales en España y muy concretamente en las Islas Canarias. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, Nuria, muchas gracias. No sé qué ha aportado a tus propias investigaciones formar parte de esta red colaborativa que estáis tejiendo entre todos, ¿no? Con historiadores de puntos tan distantes de la península, como pueden ser Galicia, Andalucía, Euskadi o Madrid. ¿Qué aporta a tus indagaciones el formar parte de esta gran familia? Pues mira, tú misma lo has dicho, personalmente aporta un crecimiento personal porque conoces personas que comparten tu misma pasión, pero sobre todo lo más importante aquí es que yo he notado, y de verdad lo digo, un crecimiento profesional, ¿no? Al final compartes con personas de otras edades, con otras experiencias, con otros ámbitos incluso de actuación, con otras preguntas, ¿no? Y yo creo que es una reciprocidad y una sinergia la que he notado desde que empezamos a trabajar juntos, que me ha hecho pues enfocar mis estudios de otra forma, incluso ampliar la visión, ¿no? Salir un poco de este estudio tan encorsetado y ver la imagen mucho más allá, por lo cual es un placer, ¿no? Claro, supongo que será algo así como mover los marcos y a lo mejor pensar que, bueno, no todo tiene que ser blanco y negro, ¿no? Y que puede haber otros puntos de vista y que otras perspectivas que te ayuden a completar un poco el relato, ¿no? Exacto. Fíjate, yo siempre digo que esto es como trabajar con un puzzle, ¿no? Mm. La historia nos viene casi siempre a todos los historiadores con retazos, ¿no? Con retales, con trozos de pequeñas piezas que nosotros tenemos que ir montando. En el caso de la inteligencia, esas piezas están dispersas aún mucho más y en pequeños trozos, ¿no? Esta red que nosotros estamos intentando crear y que yo creo que ya está avanzando con mucha fuerza, lo que Sí. nos permite es unir esas piezas pero con un punto de vista mayor, salir. Por Ujú. ejemplo, yo empecé esta investigación centrándome en las islas de Canarias, especialmente en Gran Canaria, y después de colaborar con estos compañeros desde otros puntos de vista, con otras preguntas, con otros métodos, salgo de mi investigación y veo que eso se puede incluir en una investigación mayor, en redes transoceánicas que conectan Canarias con el mundo, con América, con África, evidentemente con Europa, ¿no? Por eso, por tanto, esto es no solamente una cuestión metodológica esencial, sino también de contenido, ¿no? Ujú. En el caso de Canarias, que es tu campo de estudio, estamos hablando de un territorio que ha sido muy goloso, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial para los servicios de inteligencia. En las islas operaron agentes británicos, alemanes, estadounidenses. No sé si todos al mismo tiempo, si han convivido los servicios de todos estos países. ¿Por qué este interés por Canarias? Sí, la verdad que ha despertado el interés de potencias extranjeras desde siempre, pero más en concreto en la Segunda Guerra Mundial, como tú bien indicas, todas estas potencias empiezan a combatir, por así decirlo, de forma simultánea, con mayor intensidad en algún momento, por ejemplo, Gran Bretaña y Alemania al inicio, y después viene Estados Unidos a solventar ese déficit en el que ya Inglaterra empieza a perder ese interés, pero evidentemente, fíjate, el interés radica principalmente en la ubicación geoestratégica que tiene en Canarias, punto de conexión entre América, Europa y África, con una importancia clave para las redes, no solo de abastecimiento de submarinos oceánicas o atlánticas, sino para las planificaciones de invasión, actividades de sabotaje y, por supuesto, para este tipo de actividades directamente vinculadas con lo militar, la información es clave, ¿no? Lo que pasa es que todos estos servicios de inteligencia en Canarias conviven y en espacios muy reducidos, como te puedes imaginar, lo que hace aún más interesante y más rica esta historia, ¿no? Supongo que habría mucho doble agente también, ¿no? Sí, los dobles O agentes triple como... incluso. Sí, de hecho, Emilio siempre lo suele decir y yo comparto mucho esta idea de que los dobles agentes eran más frecuentes de lo que pensamos. Al final la información es global, la información se va y viene, parte de una persona que tiene varios motivos y al final ya no sabes ni en qué bando te puedes Ya. encontrar, ¿no? No sé si Esa es la clave. ya, no sé si el contexto político de España en ese momento, ¿no? Después de la victoria de Franco tras la guerra, la consolidación del franquismo, también su actividad represiva. No sé si esto también favorece ese tránsito de información o esos asentamientos de estos servicios.
Sí, por supuesto. En el caso, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial es clave ver cómo esa neutralidad vacilante que favorece el gobierno de Franco, ¿no? Ambigua para un lado y para otro, sobre todo muy pro Germania o muy pro Alemania, favorece algunas actividades mucho más inclinadas, por ejemplo, hacia el bando alemán en algún momento u otro, pero sin desprenderse del todo de las potencias aliadas por intereses evidentemente estratégicos y económicos, lo que hace que, por ejemplo, Estados Unidos e Inglaterra tengan su patita metida a través de, por ejemplo, misiones que son tan interesantes como la del control del petróleo, donde es una verdadera cobertura de actividades de Mm, inteligencia. mm. Por tanto, relaciones internacionales, posición en la guerra por parte de España y servicios de inteligencia es una relación constante que hay que tener en cuenta siempre. Mm. Comentaba Emilio el importante papel que desempeñaban las mujeres dentro de la red San Miguel, la que operaba en el norte de España. No sé, en Canarias, Marta, si también ellas han sido relevantes. Sí, yo creo que el papel de la mujer, evidentemente, todavía a falta de que sigamos estudiando, siempre ha sido importante en casi todos los ámbitos de este tipo de cuestiones de inteligencia y guerra, ¿no? En el caso de Canarias fue importante, mucho más vinculado, menos a las actividades de agentes, pero más vinculados a actividades consulares, ¿no? Destaca, por ejemplo, mucho la gente de inteligencia norteamericana Lily Mae Hubbard, que no solo era una mujer, sino que era una mujer afroamericana negra, que por tanto en el mundo de la diplomacia en ese momento era todavía y todo un logro enfrentándose a muchos más obstáculos de lo que podría ser una mujer normal Ujú. en esta circunstancia. Si ampliamos un poco el vuelo saliendo de Canarias, en el caso de la Segunda Guerra Mundial vemos una gran cantidad de mujeres que colaboran, por ejemplo, en particular, que es la investigación que estoy haciendo ahora, con los servicios de inteligencia alemanes en todo el territorio español. ¿Y por qué ese Hablamos de, atractivo de las mujeres? ¿Qué es lo que pueden aportar ellas que no tienen ellos? Para... Pues mira, aportan desde ámbitos administrativos, de gestión avanzada, de cuestiones que están muy vinculadas a profesiones como por ejemplo la gestión de documentación, cuestiones lingüísticas, a formaciones vinculadas por ejemplo con el cifrado, que por ejemplo en el caso de la Wehrmacht del ejército era muy recurrente, pero sobre todo también si nos centramos en cuestiones de una participación más activa de la mujer en servicios de inteligencia, es decir, por ejemplo, a través de creaciones de redes de observación o vigilancia o actividades de contrainteligencia, es decir, lo que podríamos decir verdaderas espías, yo creo que juegan un papel clave. ¿Por qué? Porque son menos observables, porque pueden utilizar muchas más estrategias Mm. de, por ejemplo, infiltración en varios mundos, no solo el mundo del eclesiástico, sino el mundo del comercio, en el de actividades o tapaderas comerciales, en actos públicos de encuentro social, ¿no? Ujú. Y evidentemente, pues todo esto se explota al máximo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero también en otros contextos mucho más combatientes, como por ejemplo el de la Guerra Civil Española, ¿no? Entiendo. En Canarias no hubo grandes batallas, ¿no? Pero sí numerosos planes para ocuparlas durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no, Marta? Sí, Canarias no fue parte activa, podríamos decir, por muy poquito. Inglaterra diseñó más de 4 planes de invasión que tenían el objetivo de llegar y desembarcar en las islas, hacerlas de ellos como un plan alternativo a una posible pérdida de Gibraltar por parte del Reino Unido. Pero no solamente los ingleses tenían puesto el punto de mira en nuestras islas, ya como digo, los ingleses tenían preparado todas las operaciones de desembarco con los contingentes militares esperando en Freetown para desembarcar en las islas, ¿no? Pero Alemania también tiene su punto de mira en las islas y de hecho solicita al gobierno de Franco la cesión de Gran Canaria. Norteamérica no tiene un plan militar tan estratégico, pero sí utiliza el abastecimiento de petróleo en la refinería de Tenerife, una de las primeras, o por así decirlo, la primera que se abre en todo el territorio español, como moneda de cambio para una presión diplomática. Por tanto, las islas estuvieron a punto de peligrar la neutralidad española porque eso hubiera implicado un movimiento mucho más activo por parte de Franco. Y después está la Operación Warren, ¿no? Ese plan de sabotaje que preparaban de la inteligencia británica y que es digna de un guión de Hollywood, ¿no? Sí, yo siempre digo que es casi como una película de James Sí. Bond. Bueno, de hecho, Ian Fleming participa indirectamente en alguna de las supervisiones de este tipo de planes en estos momentos. La Operación Warden también forma parte de estos planes militares,
pero mucho más vinculado a lo que es la información y a los servicios de inteligencia porque es un plan de sabotaje. Lo que estaba sucediendo en las islas es que se estaban llevando a cabo abastecimiento de submarinos en el puerto de La Luz, en Gran Canaria, por parte de Ujú. Alemania, y lo que quería hacer Inglaterra era frenar, ¿no?, estos abastecimientos, porque al final Canarias se ocupaba como, o se convertía en una gasolinera flotante, ¿no? Ujú. Inglaterra lo que diseña es un plan de sabotaje, vamos a destruir y explotar esos buques que están suministrando petróleo a los submarinos, y el plan era como una película de Hollywood. Tenían que venir unos agentes polacos muy entrenados, ellos denominaban como agentes sanguinarios, tenían que desembarcar en un barco que tenía que llegar al puerto de La Luz de forma clandestina, hacer actividades de buzos y colocar bombas lapas en todos los buques alemanes anclados en el puerto de La Luz, hacerlos detonar, secuestrar otro buque y huir inmediatamente para que no se relacionara la autoría con un plan de sabotaje. Evidentemente, aunque no se ejecuta por el peligro que esto podía tener por la neutralidad de España, era una de las primeras operaciones de sabotaje diseñadas para todo el territorio español. Imagínate lo que hubiera implicado, ¿no?, detonar casi 5 buques en un contexto de neutralidad, aunque Ujú. fuera al menos en teoría, ¿no? Tendremos tiempo aquí en Desclasificado de hablar de esta y de otras operaciones tan apasionantes que han sido objeto de estudio por tu parte. Durante años, decías tú antes, ¿no?, has intentado casar este puzzle enorme. No sé de qué fuentes has bebido y sigues bebiendo, Marta. Pues mira, he tenido la suerte de contar con varios contratos de investigación que me han permitido, pues, financiar grandes viajes de consulta, que al final siempre digo, la fuente documental son nuestra gasolina, ¿no? Sí. Nuestra fuente fundamental, que sin ellas no trabajamos. Para poder reconstruir todo este bilateralidad de ideas, ¿no?, por parte de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos, pues he tenido que consultar los archivos de Estados Unidos en Washington, D.C., en Londres, en Berlín, tanto el de Asuntos Exteriores como el federal. He estado también en París, y también, evidentemente, los nacionales en España, ¿no? Todo ese puzzle que te llega con diferentes idiomas, con nombres en clave, que en nuestro caso complica aún más la situación. Después llegas a casa con una gran cantidad de información que lo que necesitas es primero colaborar en red, trabajar, preguntar, hacer cuestiones e intentar unir esas piezas, ¿no?, con la Sí. ayuda también de otros investigadores, pero la verdad que es un mundo apasionante. ¿Te has encontrado con muchas puertas cerradas en este sentido? Sí, me he encontrado con algunas puertas cerradas, no solamente en España, que ahora te detallo un poco más, fuera también, muchas veces solicitando papeles, dando justificaciones de por qué quiero consultar una documentación que, aunque esté desclasificada, ya se confiere como una materia sensible. Aunque es verdad que en países como Inglaterra, Estados Unidos o Alemania no he tenido mayores problemas, simplemente rellenar una solicitud. En el caso de España sí tengo que decir que tristemente me he encontrado con mayores puertas cerradas, y puertas cerradas que no son quizás intencionadas, sino por resultado de un proceso de desclasificación que está incompleto o que no se está realizando bien. Un proceso de desclasificación de documentación que, por el paso del tiempo que ya ha sucedido, tendría que estar automáticamente esa documentación en proceso de desclasificación o ya desclasificada, como pasa en otros países, y que aquí llegan momentos en los que no podemos acceder a la documentación. A estos problemas se añaden problemas de no sabemos dónde está la documentación. Hay un gran problema de clasificación, no solo de desclasificación, sino de acceso a esos documentos. ¿Qué documentación? Que sabemos que tenemos una documentación muy rica en nuestro país, que está esperando, evidentemente, tener los recursos financieros y de personal que permitan, pues, ampliar todas estas clasificaciones de documentos que a nosotros nos permitan saber cuál es nuestra gasolina, cómo acceder a ella y ver qué documentos tenemos y por fin trabajar con ellos, ¿no? Creo que se han hecho bastantes pasos importantes en este sentido en nuestro país, y evidentemente seguimos trabajando siempre de la mano de la comunidad archivera, que ha hecho muchísimos avances, pero creo que más allá de los avances normativos que todavía hay que avanzar también en materia archivística, en financiación y en empleo, ¿no? Porque al final eso es la esencia. ¿Sobre qué archivo sueñas con abrir? Pues mira, siempre sueño con encontrar archivos que tengan una historia secreta dormida en el tiempo, como suelo decir, una historia de alguien que me deje todo en mano con fotografías, Mm. un poco como la red San Miguel que nos cuentan Javier y Miguel. He tenido la suerte de encontrar ya mi filón con un espía norteamericano en Canarias, del que tengo casi todo, hasta sus billetes de traslado de un país Bueno, a otro y sus diarios. ya nos contarás, ¿eh? Ya te contaré,
pero evidentemente todos seguimos soñando con tener casos similares, sobre todo de una mujer. Sueño con tener un caso no de una Mata Hari, sino de una agente de inteligencia que sea famosa por su inteligencia, por su capacidad intelectual y no solo por su capacidad de seducción. Ese es mi sueño. Aquí estaremos encantados de escucharte. Marta García Cabrera, muchísimas gracias. Un placer. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Desclasificado.